Bienvenidos y bienvenidas a nuestra exposición. Hoy hablaremos brevemente sobre los diferentes subtítulos de las cosas. Como número 1, res mancipi y res nec mancipi. Número 2, cosas inmuebles y cosas muebles. Número 3, cosas corporales e incorporales. Número 4, cosas divisibles e indivisibles. Número 5, cosas principales y accesorios. Número 6, cosas fungibles y no fungibles. Número 7, cosas consumibles y no consumibles. Cuando hablamos de cosas, estamos hablando de todos los bienes que poseemos. Como podemos visualizar en esta imagen, podemos ver una refrigeradora, una computadora, una estufa eléctrica, un ventilador, sistemas de cámara de seguridad, un teléfono, etcétera. Son bienes de mucha importancia para cada uno de nosotros. Si hablamos de res mancipi, estamos hablando de todas las cosas de mayor valoración e importancia, como por ejemplo un predio de terreno. Cuando hablamos del res nec mancipi, son cosas de poco valor y de menor importancia, como por ejemplo una aguja, un espejo, un borrador, sacapunta, lapicero, pues vale menos y no valen mucho para nosotros, más que todo. Si hablamos de bienes muebles, son todos los bienes que pueden ser movilizados de un lugar a otro, como por ejemplo un carro, una computadora, etcétera. Si hablamos de los bienes inmuebles, son bienes que no se pueden mover de un lado a otro y son estables y valen mucho, como por ejemplo un predio de terreno, una casa, un edificio, ya que son bienes muy importantes. Si hablamos de las cosas corporales, son aquellas que pueden ser tocados y visualizados al mismo tiempo, como por ejemplo un ropero, una cama, una silla, una mesa, etcétera. Si hablamos de las cosas incorporales, son cosas que no podemos tocarlos, pero sí los podemos visualizar, como por ejemplo las letras de un libro, aplicaciones en una computadora, etcétera. Si hablamos también de lo que son las cosas divisibles, son divisibles aquellas cosas que podían dividirse conservando un valor proporcional. Si hablamos de las cosas indivisibles, son aquellas que por el hecho de dividirse se destruyen. ¿Por qué? Porque a veces ocasionan problemas, por eso no pueden ser compartidos entre dos. Si hablamos de los bienes principales, podríamos hablar de un predio de terreno. Es un bien principal. Si hablamos de los bienes accesorios, podríamos hablar de una mata de manzana que nos produce, que nos da fruto y que lo podemos vender. Si hablamos de bienes fungibles, son aquellos que por su naturaleza pueden ser cambiados por otros, como por ejemplo granos de frijol, trigo, dinero, etcétera. Si hablamos de bienes no fungibles, son aquellos que no pueden ser cambiados por otros de la misma especie, por ejemplo una manzana. Si hablamos de bienes consumibles, estamos hablando de pastillas, comida, etcétera, ya que a la hora de consumirlos lo acabamos de una vez. Si hablamos de bienes no consumibles, estamos hablando de un carro, prendas de vestir, ya que a la hora de comprarlos no lo acabamos al mismo tiempo, lleva un lapso de tiempo para que se termine. Si hablamos de la posición es un hecho jurídico que produce consecuencias jurídicas y consiste en que una persona tenga en su poder una cosa corporal como dueño y señor. Ya como habíamos visualizado en los ejemplos anteriores, y ahorita vamos a visualizar algunos ejemplos y algunas ramas de la posición. Como punto número 1, la naturaleza jurídica se discute en la doctrina si la posesión constituye un hecho o como un derecho. Si hablamos de la adquisición y pérdida de la posesión, es el abandono, la destrucción o pérdida del bien o por estar fuera del comercio. Si hablamos de clase de posición, estamos hablando de posición inmediata, posición legítima, posición ilegítima, posición de buena fe y de mala fe, posesión precaria de retener la posición retinendae positionis para impedir los actos de quienes lesionan o tutela el ejercicio de posesión. Interdictum uti possidetis, protección de bienes inmuebles. Servían para proteger las posiciones de los bienes inmuebles y así decía el pretor. Interdictum utrubi, protección de los bienes muebles. Tenía por objeto la tutela de la posición de las cosas muebles. B. Recuperandae positionis, de recuperar la posición a favor de aquel que ha sido despojado de ella. Si hablamos también de interdicto undebi, se da en los supuestos en el que el poseedor ha sido expulsado violentamente. Interdicto de precario. Interdicto recuperatorio que se conceda a quien se dio a otra una cosa a título de precario contra el precarista. Aquí termino mi participación, dejaré el tiempo con mis otras compañeras. Muchas gracias por la atención prestada. La propiedad es el derecho de obtener un objeto. Los romanos usaron diferentes vocablos para designar al derecho real de propiedad.
mancipium dominium propietas, ius utendi, derecho de usar el objeto, ius ufrendi, derecho de aprovecharlo, disfrutarlo o percibir sus frutos, ius abutendi, derecho de disponer del objeto hasta agotarlos. Clases de propiedad. Propiedad quiritaria fue la única forma reconocida por el derecho civil que exigía para su constitución los siguientes requisitos: que el sujeto fuera ciudadano romano, que la cosa estuviera en el comercio, si el objeto era inmueble debía estar situado en suelo itálico, su transmisión debía hacerse por los medios solemnes. La protección procesal de la propiedad quiritaria se lograba a través de la acción reivindicatoria, que era una acción real. Propiedad bonitaria se configuraba cuando faltaba alguno de los requisitos exigidos por el derecho civil y se dividía en propiedad peregrina y propiedad provincial. Copropiedad existe cuando varias personas son titulares del derecho de propiedad sobre el mismo objeto. Cada uno de ellos será propietario de una cuota ideal. También surgía por acuerdo entre las partes, como el contrato de sociedad por donación o por herencia. Modos adquisitivos de la propiedad. Con independencia de adquisiciones a título universal. Son aquellas en que todo el patrimonio de una persona pasa a manos de otra. Adquisiciones a título particular, es decir, cuando una cosa determinada ingresa al patrimonio de una persona. Modos adquisitivos del derecho civil, y son los siguientes: la mancipatio o mancipación era un negocio solemne usado por los ciudadanos romanos en la transmisión de la res mancipi. La cesión, que debía llevarse a cabo frente al tribunal, tenía otras aplicaciones como la manumisión, la constitución de servidumbres, la usucapio, la adquisición de la propiedad por la posesión continuada durante el tiempo señalado por la ley. Deben reunirse los siguientes requisitos: res habilis, titulus, fidis, possessio y tempus. La audicatio. En los juicios divisorios el juez tenía la facultad de adjudicar a cada uno de los litigantes la parte que le correspondía. La lex. El derecho civil incluyó todos aquellos casos en los que se adquiría la propiedad por el solo efecto de la ley. El legado vindicatorio, las leyes caducarias de Augusto. Modos adquisitivos del derecho natural. La traditio se realizaba precisamente mediante la entrega de una cosa aunada a la intención de transmitir y adquirir. La ocupación, apropiándolas aquellas cosas que están en el comercio y carecen de dueño, porque nunca lo tuvieron o porque su dueño los abandonó. La accesión, cuando una cosa adhiere a otra de forma inseparable. Las clases de accesión: unión de una cosa mueble a otra cosa mueble, unión de una cosa inmueble a otra cosa inmueble. La especificación, cuando una materia prima se transforma para formar una nueva especie. La confusión y conmixtión, cada propietario conserva la propiedad de su objeto, si no lo fuera surge una copropiedad. La praescriptio longi temporis se equiparó a la usucupación tanto por sus efectos porque se exigieron para ello los mismos requisitos. La adquisición de frutos adquieren individualidad al desprenderse de la cosa. Derechos reales de goce. Las servidumbres. En el derecho de servidumbre es la denominación de un tipo de derecho real que limita el dominio de un predio denominado fundo sirviente en favor de las necesidades de otro llamado fundo dominante, perteneciente a otra persona. La constitución y extinción de las servidumbres. Como introducción tenemos la ley de Aragonesa de 8/2010 del 2 de diciembre de derecho patrimonial a Aragón. Regula las servidumbres con intención de hacerlo de manera completa, incluyendo por tanto normas aplicables en su constitución y extinción concretamente en los artículos 24 a 37. Seguidamente, en cuanto a la incidencia de la promulgación de esta normativa, hay que tener en cuenta que algunas de las cuestiones que se regulan en estos preceptos estaban ya contempladas en la compilación de derecho civil, como por ejemplo la usucapión de las inservidumbres reguladas en los artículos 147 y 148. Servidumbres reales o prediales. En el concepto de servidumbre real
o predial, término más empleado en doctrina y jurisprudencia, se destaca que se trata de una relación entre predios que pertenecen a distintos propietarios, y derecho de servidumbre no corresponde como titular a una persona, como en la servidumbre personal, sino a quien sea el propietario del predio dominante. Las servidumbres personales. Las servidumbres personales son aquellas cargas de carácter real que, reuniendo las restantes características propias de la figura general, se establecen en provecho de uno a más personas o de una comunidad. Artículo 531. Las servidumbres personales se caracterizan inicialmente por la inexistencia de predio dominante. Solo existe en la correspondencia relación jurídica el predio sirviente. Por consiguiente, su constitución únicamente puede tener lugar de forma voluntaria, aunque la verdad es que ello ocurre muy raramente. El usufructo. Podemos definir el usufructo como el derecho real en virtud del cual una persona puede disfrutar, esto es, poseer y obtener los frutos o rendimientos de una cosa ajena. En derecho de habitación. El derecho de uso y el derecho de habitación son derechos reales de características comunes. Si bien suelen regularse conjuntamente, constituyen derechos diferentes. Ambos son derechos personalísimos, intransferibles y que se otorgan por razón de las personas, normalmente por vínculos familiares o emocionales. Opera Seborum, de servidumbre personal a través de la cual se otorga a una persona el derecho a utilizar el trabajo de un esclavo ajeno. La enfitiusis. La enfitiusis es un contrato que consiste en ceder el dominio útil de un bien, esto a cambio de un canon, usualmente a perpetuidad o por un largo periodo. Mediante este acuerdo, entonces, el propietario de un bien, normalmente un terreno o finca, cede su uso a otro denominado enfiteuta. La superficie de derechos reales de garantía. El derecho real de superficie, normado desde el artículo 2114 al 2128, inclusive de nuestro código, rompe con los paradigmas tradicionales en materia de propiedad inmobiliaria, pues autoriza a diseccionar las cosas inmuebles en al menos dos planos, admitiendo la posibilidad de atribuir la propiedad del suelo a un sujeto y la propiedad de lo que en él se hubiere planteado o construido a otro, rompiendo de esta forma la clásica concepción según la cual el dominio sobre el suelo se extendía a toda su profundidad y al espacio aéreo sobre el suelo en la línea, a las líneas perpendiculares. Prenda e hipoteca. Tanto la prenda como la hipoteca son figuras contractuales creadas para que el deudor otorgue o constituya garantías al acreedor, de manera que en caso de impago se pague con el bien hipotecado o prenda. Tanto la prenda como la hipoteca constituyen garantías reales, en la que la deuda se garantiza con el bien objeto de prenda o hipoteca, o cosas en términos jurídicos, de modo que si el deudor no paga, el acreedor se paga con el bien respectivo, o sea, se lo queda. Muchas gracias.